todos ahí, si tienen su Biblia, digan amén, si ya tienen ahí listo. Amén. Gloria a Dios. Dice la palabra de Dios, dice, desde aquel tiempo comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le convenía ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos y de los príncipes, de los sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Verso 22 dice, y Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reprenderle diciendo, Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Y verso 23 dice, entonces él, volviéndose, dijo a Pedro, quítate de delante de mí, Satanás, me eres escándalo, porque no entiendes lo que es de Dios, sino lo que es de los hombres. Hablando de la voluntad de Dios. Porque una cosa es lo que piensa el hombre, otra cosa es la voluntad de Dios. Aquí vemos el ejemplo que el Señor pone, hablando de Pedro. ¿Qué hizo Pedro? Él vio el lado humano y dijo, no, pues no queremos que se vayan, que te hagan algo, que te quiten de nosotros. Pero eso no era la voluntad de Dios. La voluntad de Dios era rescatar a toda la humanidad, a los hijos de Dios. Y mandó a su Hijo unigénito, mandó al Señor Jesucristo para tomar ese lugar. Pero vemos aquí que el plan del hombre o la voluntad del hombre no es la misma que de Dios. Y vemos claramente cuando le dice en verso 23, entonces él volviéndose, hablando del Señor Jesucristo, dijo a Pedro, quítate delante de mí, Satanás, me eres escándalo, porque no entiendes lo que es de Dios, sino lo que es de los hombres. Y eso le pedimos al Señor, que nos ayude. ¿Verdad? We read here in this chapter book, Matthew chapter 61, verses 21 to 23, and it speaks here of the rebuke. We see here in verse 23 that the Lord himself gives his disciples, starting with Peter. Why? Because to do the will of the Lord is different than the will of man. And here we see Peter saying, no, Lord, don't do this. This is not what, we don't want any harm. Have mercy on yourselves, he tells them. Have mercy of yourself. But what does the Lord say to him? He rebukes him and tells Satan to get out of his way. And he tells him, because this is not the plan of man, but the plan of God of what should be done. And a lot of times in our walk with the Lord also, we have to rebuke ourselves at times when we want to do our own will instead of the will of our Lord. We have to recognize in our lives, are we walking, are we serving, the things we do in our lives, is it to glorify God, or is it just to have mercy on ourselves? Because there's a great difference between doing our own will and doing the will of God. And we see here, lo vemos aquí, bien claro que lo reprenden a Pedro. ¿Por qué? Porque quería que se haga la voluntad del hombre, no la voluntad de Dios. Y claro, cualquiera o el lado humano, pues uno dice, oh no hermano, pues ten misericordia, no te pongas en el lado de peligro, que algo te pase. Pero es la voluntad del hombre, no viendo la voluntad de Dios. Y el Señor rápido lo reconoció y lo reprendió. You know, the principle of living a spiritual life, that we see here according to the will of the Lord, is to live our lives according to the plan of God, rather than to the plan of man. ¿Verdad? La vida espiritual que Dios nos ha demandado de nosotros es vivir nuestra vida en acuerdo con el plan de Dios, no el plan de hombre. Y muchas veces es difícil para el hombre, batallamos, porque muchas veces hacer el plan de Dios se nos hace difícil, se nos complica. Y muchas veces nos tenemos que tener misericordia o nos tenemos lástima. Nuestro hermano pastor anciano, él decía, no se tengan lástima a servir al Señor, porque eso es lo que detiene a muchos a hacer la voluntad de Dios, porque se tienen lástima. Y es una forma que el Hijo de Dios tenemos que rechazar eso. Tenemos que rechazarlo en el nombre del Señor Jesucristo en nosotros mismos. Ayúdame, Señor, para hacer tu voluntad. Especialmente en este tiempo que estamos viviendo ya. Tiempos difíciles, tiempos oscuros, de todos lados está el tiempo malo. Cualquier lado que lo ve, el lado económico, el lado de la humanidad, el lado socio,
el lado del político, cualquier lado que uno mire en lo que estamos viendo hoy en día, estamos mal. De todos lados. No hay nada beneficio que puede uno decir, hoy está bien el mundo, va a mejorar. ¿Cuánta gente ahorita, los que trabajan en eso, del medio ambiente, del calor, de luz, del nieve, de todo, están preocupados? Tenemos que hacer algo para retornar el daño que se ha hecho al planeta. Ya no es posible, hermanos. Lo que está hecho, el daño, lo que el hombre ya ha hecho, ya está hecho. Ahora son las consecuencias con las que tenemos que vivir. Pero para los hijos de Dios, ahora nosotros, entendiendo esto, sabemos, hay que hacer la voluntad de Dios. Porque ya los tiempos son cortos, el tiempo se nos acaba. No vamos a preocuparnos, hermano, todos vamos a reciclar. Y mucha gente recicla no por ayudar al planeta, pero por recibir un dinero. Muchos no están juntando ahí porque ven gente en la calle juntando, van en su bicicleta cargando bolsas de aluminio, de plástico. No lo hacen por el medio ambiente, vamos a ayudar al planeta. Ellos lo hacen porque necesitan dinero. Es un trabajo, una forma de ayudarse a ellos mismos. Nosotros, los hijos de Dios, pues nosotros tenemos que trabajar no en ayudar al planeta, en nuestra salvación. Eso es el tiempo que Dios nos ha dado, porque el daño que está hecho en este mundo, en este planeta, en este tiempo que vivimos, se ha llegado a hacer. ¿Por qué, hermano? Porque el hombre no ha querido hacer la voluntad de Dios. Por eso, por la rebeldía del humano, porque no han querido ser obedientes a Dios. Pero no nomás los del mundo, también los que dicen ser hijos de Dios, también han sido rebeldes. También muchos han hecho contra lo que dice la palabra de Dios. No han recordado los mandamientos en su vida. Están viviendo una vida contraria a lo que dice la palabra de Dios. Ese es en el tiempo que vivimos. Pero nosotros, como hijos de Dios, ¿qué queremos, hermanos? Dios, ayúdame a hacer tu voluntad. Lord, help me so I can do your will. Because the time we're living in today, there's no fixing this world. There's no fixing the planet. There's no fixing the countries. There's no fixing this country. We're not going to go back and the crime's going to go away. All the heat's going to go away. The better weather's going to come. No, all that, you can't be reversed, because we come to a time where the damage is done. And what now we have to do, as we always have had to do, the children of God, is concentrate on our spiritual walk with the Lord. Lord, help me do your will. Ayúdame, Señor, a hacer tu voluntad. You know, we have to set the things of God over the things of man. That's what the Lord tells us. You know, the law that's important more to us is the law of God opposed to the law of man. That's the first law that we have to obey. If we can obey the law of God, then we can obey the laws of men. But if we can't even obey the laws of God, much less the laws of men that have no authority over us. That's why we have to be in understanding. Lord, help us walk. Teach us, show us. You know, human beings without wisdom cannot comprehend God's ways. We cannot comprehend. If we don't have the wisdom of our God, there's no way to comprehend what is God's way. There's no way we can understand, ¿verdad? Si no tenemos sabiduría de parte de Dios, hermano, ¿cómo vamos a entender qué es la voluntad de Dios? ¿Cuántas personas cuando hacen decisiones no hacen decisión con mente de Cristo, hacen mente con su propia mente? Hacen su decisión no usando la mente de Cristo. Porque antes que hacemos decisiones, ¿qué debemos hacer? Señor, esta decisión viene de ti. Y si le demandamos al Señor, pon tu mente en mi mente, Dios nos va a ayudar. Para cuando hagamos decisiones, no estamos haciendo nuestra propia decisión, es decisión que viene directo de nuestro Señor Jesucristo. Por medio del Espíritu Santo, Dios nos da dirección para hacer la voluntad de Dios. Dios nos ayuda, Dios nos guía. Pero es el problema hoy en día, ¿por qué muchos hijos de Dios están batallando tanto? ¿Por qué? Porque no usan la mente de Cristo. No han pedido al Señor, no han demandado, Señor, dame tu Espíritu Santo. Y están haciendo decisiones que no son la voluntad de Dios. No están caminando conforme las Escrituras. No están buscando, Señor, quiero hacer tu voluntad. No lo están haciendo. Están muchos en una equivocación, unos por ignorancia, otros nomás porque son rebeldes. Muchos piensan, yo tengo suficiente entendimiento para hacer decisiones, pero si no viene de Dios, de nada nos sirve. A los hijos de Dios, de nada nos sirve. We don't make decisions. We make decisions without wisdom. Where is that going to take us? As we already know, nowhere. We're not going to go anywhere. We're just going to go down the ditch. As the Word of God says, where does one blind man lead another blind man? Into the ditch. That's the only place you can go. If you don't have understanding, you don't have wisdom. Si no tenemos
la sabiduría que dice la palabra de Dios, ¿dónde guía un ciego al otro ciego? Al barranco. No hay otro lugar donde va a llegar un ciego guiando a otro ciego. Nosotros los hijos de Dios necesitamos la mente de Cristo para que nos guíe, para poder ¿qué? Hacer la voluntad de Dios. Aquí en una escritura, si damos vuelta a nuestra Biblia, aquí en el libro de Proverbios, in the book of Proverbs, there's a verse here that we can look at. We turn our Bible. Proverbios 14, in the book of Proverbs chapter 14. In the book of Proverbs chapter 14, verse 12, libro de Proverbios capítulo 14, verso 12, dice: hay camino cual al hombre parece derecho, empero su fin son caminos de muerte. Al hombre le parece que derecho, que está bien el camino, pero la palabra de Dios dice que son caminos de muerte. The word of God here says there is a way that seems right to man, but in the end is the way of death. To man it seems right. Al hombre parece derecho, oh, esto está bien, me conviene, aquí sigo, todo se mira bien. Pero si no es camino que es dirigido por Dios, por el Espíritu de Dios, ¿qué es? Es camino a la muerte. Es donde muchos hijos de Dios han llegado, hermanos. Antes de nosotros hay muchos hijos de Dios que han caminado pensando, este camino es lo correcto, pero los hemos conocido, lo hemos visto, que no ha sido así. Que se han perdido, se han alejado de Dios. Se han ido lejos de Dios. There is a way that seems right to men, but in the end is the way of death. They seem right. They think, yeah, we're doing the right thing. We're going down the right path. But if it's not the path that's guided by the Spirit of the Lord, it's not the right path. If we're doing something that we know it doesn't glorify God in our lives, we need to stop. We need to have the mind of Christ. To do His will, we have to have that understanding. We cannot be guided from our own thoughts, our own understanding, because it doesn't lead us anywhere, only to the wrong place. And in these times that we're living in now, at the end of times and going to the end of the year, what better time than ever to say, Lord, help me going into the end of this year, prepare me so that I can do your will. Maybe there's things I wasn't able to do all the things correctly in this past year, but with the help of the Lord, I want to do better. I want to be guided. I want to be filled with the Holy Spirit. I want to go in the right road, the straight and narrow. I want to seek the Lord with all my heart, with everything I have, and be able to serve God. Todavía nos queda tiempo, hermano. Gracias a Dios. Aquí estamos, todavía estamos aquí. Todavía Dios nos ha dado vida. No nos ha abandonado el Señor. No se ha olvidado de nosotros, aunque tiene razón. ¿Por qué olvidarse de uno? Aunque tiene razón para decir, ya, terminar la paciencia. ¿Cuántos de nosotros cuando nuestros padres les cansamos la paciencia? Yo me acuerdo de mi padre cuando le cansamos la paciencia y yo sabía que estaba bien molesto, decía esto, que hagan su regalada gana. Uy, cuando decía eso, no sabía, quería ir a esconderme. Y dije, uy, ahora sí está enojado. Con esas palabras. Cuando ya los padres se cansan de sus hijos, ¿verdad? Cuando ya los cansamos. Yo sé, yo nunca cansé a mi mamá, ella tuvo mucha paciencia conmigo. Pero, ¿verdad, hermano? A todos los padres, los padres llegan a un punto donde ya les cansamos, hacemos algo que ya los cansamos. Imagínense ahora con el Señor, cuánto hemos hecho para ya verlo, el Señor dicho, ay, váyanse de mí, ya no los quiero conocer quiénes son. Qué tremendo. Pero que el amor de Dios, la misericordia de Dios, por la gracia de Dios. Gracias, Señor. Por la gracia de Dios, Dios nos da otro día más para buscar de Dios, para decir, Señor, ayúdame a hacer tu voluntad. Si no lo he hecho, ayúdame a hacer tu voluntad, Señor. Yo entiendo lo que necesito hacer. Vemos aquí en el libro de Salmos. Let's look in the book of Psalms here. Just turn a few pages, go back to Psalms 92. En el libro de Salmos, capítulo 92. Aquí hay un...
Salmos 92. El verso 5 dice: cuán grandes son tus obras, oh Señor, muy profundos son tus pensamientos. El hombre necio no sabe y el insensato no entiende esto. It says here in the book of Psalms chapter 92 verse 5, it says, "O Lord, how great are your works. Your thoughts are very deep." And in verse 6 it says, "Men are rebellious and don't understand." They don't understand this, that your thoughts are deep and your ways are great. Your works are great. ¿Verdad? Qué tremendo la palabra de Dios. Cuán grandes son tus obras, oh Señor. Muy profundos son tus pensamientos. Esos son los pensamientos que necesitamos nosotros pedir al Señor. Porque dice, el hombre necio no sabe y el insensato no entiende esto. El que no es hijo de Dios, el que no está lleno del Espíritu Santo, hermano, no podemos entender la palabra de Dios. No podemos captar lo que Dios quiere que hagamos en nuestra vida. Si somos insensatos, si somos necios, no captamos dónde. Esto es lo que dice la palabra de Dios. No hay forma de decir, soy guiado por Dios, si somos insensatos, si somos necios. ¿Qué es uno que es necio? Escucha la palabra de Dios, pero no la sigue. Escucha el consejo, pero no lo toma. Escucha la palabra de Dios, pero dice, pues yo sé mucho mejor. Eso no es dejarse guiar. Oh Lord, how great are your works and your thoughts are very deep. What does it mean when it says are very deep? It means profound. It means there's a foundation where these thoughts come from. The Word of God. It brings up the understanding to us. But if we're not in the Spirit of the Lord, we can't reach those thoughts. We can't understand because the Lord is communicating with us through His Word. His mind is coming from through the Word of God. He's working in our mind so that way we can understand. So our thoughts will be the Lord's thoughts. That's what the Lord wants. That's why the Word of God says that we're able to demand of the Lord. One thing we can demand is, Lord, put your mind in my mind. So we can understand. Una cosa podemos demandarle al Señor, Señor, pon tu mente en mi mente. ¿Cuántas veces, hermanos, cometemos errores simplemente por eso? Porque no usamos la mente de Cristo. ¿Cuántas veces? Múltiples. Pero le pedimos al Señor, ayúdenos, Señor. Vamos al libro de Isaías. The book of Isaiah. In chapter 55. En el libro de Isaías capítulo 55 vamos a ver un verso de aquí. En el libro de Isaías capítulo 55 vamos a leer empezando en el verso 8 y adelante. The book of Isaiah chapter 55 starting verse 8. Dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo el Señor. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. It says here, verse 8 says, for my thoughts are not your thoughts, nor are your ways my ways, says the Lord. For as the heavens are higher than the earth, so are my ways higher than your ways, and my thoughts than your thoughts. Qué tremendo, hermanos. Qué tremendo, porque debemos entender qué es lo que estamos viendo aquí, conectándolo a la voluntad de Dios. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dice el Señor. Nos recordamos la palabra de Dios que leemos aquí, hermanos, dirigido a los hijos de Dios. Y cómo el Señor va a decir, mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni mis caminos son vuestros caminos. Es tremendo, porque ahí tenemos que analizar, hablándole a los hijos de Dios, diciendo, tú piensas, tú me sigues, tú piensas que tú me sirves, tú piensas que tú entiendes,
Pero aquí dice la palabra de Dios lo contrario. Dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos, mis caminos, dice el Señor. ¿Por qué? Aquí lo explica en verso 9, como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Ahí hace la diferencia, hermanos, porque el Señor viene de lo alto. Los pensamientos, el Espíritu de Dios viene de lo alto. Y nosotros estamos aquí en esta tierra. Y mientras que estamos aquí, va a haber una gran diferencia entre cómo el hombre entiende y qué es los pensamientos de Dios. Llegamos a un cierto entendimiento, pero cuánto nos falta mucho más. Pero esta palabra nos hace aclarar que entendamos cuánto grande es la diferencia de los pensamientos de nuestro Dios a nuestros pensamientos. Tenemos que tener, yo lo he mencionado antes, hermano, una expectativa alta de nuestro Dios. No podemos igualizarnos, sentirnos, porque muchos dicen, pues yo he oído personas, oh mi Diosito, y lo minimizan a algo pequeño, a Dios. No, aquí vemos, Dios viene de lo alto, sus pensamientos son de lo alto, el comienzo del Señor es de lo alto, no es de esta tierra aquí. Aquí esto es lo más bajo, lo más vil, pero aquí es donde el Señor nos ha puesto. Aquí el Señor nos tiene y nos dice, mis pensamientos no son vuestros pensamientos. The word of God says, for my thoughts are not your thoughts. But then we have to react to that, and what do we have to do? Lord, give me your mind. If we understand, we can understand. Si entendemos lo que dice la palabra de Dios, hermanos, podemos demandar al Señor, pon tu mente en mi mente, porque quiero llegar a entender tus pensamientos. Cuando nos dejamos, hermanos, llenar el Espíritu de Dios y demandamos al Señor su mente, podemos recibir una sabiduría que nos guía para hacer la voluntad de Dios en nuestra vida. ¿Cuántos queremos hacer la voluntad de Dios? Pienso que todos. Ese es el propósito del Hijo de Dios. Por eso el Señor nos tiene aquí, no precisamente en esta tarde, en este lugar, pero en toda nuestra vida. Por eso nos tiene como hijos de Dios, porque quiere que hagamos su voluntad. Y entendiendo que la voluntad de Dios no viene de nosotros mismos, ni de nuestros pensamientos, pero de Dios. Y eso es lo que ocupamos. Todo esto es lo que leímos de ser la voluntad de Dios, hermanos. Estaba leyendo aquí en el libro de Mateo, y podemos regresar al libro de Mateo una vez más, ya casi para terminar aquí en esta tarde. Más quiero terminar esta porción ahí donde estamos en el libro de Mateo capítulo 16. Estamos leyendo, we were reading the book of Matthew chapter 16, where we read about Peter. You know, all this happens, it begins in verse 13, where it starts speaking of the Lord Jesus Christ bringing his disciples to this remote place called Caesarea Philippi, and asked them, you know, who am I? And of course Peter answered and said for them, you know, he is the Christ, or Jesus. And Jesus begins to tell them that he's building his church and that even death will not stop. So we see here in verso 13 hablando, aquí empieza cuando dice, y viniendo Jesús a las partes de Cesarea de Filipo, dice, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Les preguntó, y ellos dijeron, unos Juan el Bautista, y otros Elías, y otros Jeremías, o alguno de los profetas. Él les dice, ¿y vosotros quién dices quién soy? ¿Qué le dijo? Pero para ti, ¿quién soy? Y respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces respondiendo Jesús le dijo, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, mas mi Padre que está en los cielos. De ahí viene el entendimiento. Todo esto aquí donde leímos hasta verso, donde estamos leyendo verso 22, 23,
Ahí empezó. Pero ¿qué le preguntó el Señor a sus discípulos? Yo sé quién dice quién soy. El Señor sabía quién dicen, eres esto. Él sabía todo esto, pero les quiso preguntar a ellos mismos directo, pero para ti, ¿quién soy? Para ti. Él ya sabía quién decía, pero cuando le pregunta aquí dice, Simón Pedro dice, tú eres Cristo, el Hijo del Dios viviente. Qué tremendo el entendimiento, hermano, cuando podemos ponernos a recibir mente de Cristo. Cuando recibimos sabiduría, podemos entender. Y muchos hoy en día que sabemos que Dios es uno y podemos responder lo mismo. El Señor es Cristo, Hijo de nuestro Dios, siendo el mismo. Nos debemos de sentirnos agradecidos y contentos y motivados porque tenemos la verdad. Pero ¿cuántos ya hijos de Dios que hemos recibido este entendimiento lo toman en poco? Lo toman como cualquier cosa ya, porque ya lo hemos tenido por años en este entendimiento. Pero el Señor Jesucristo mismo nos pregunta, así como le preguntó a su hijo, pero ¿quién eres? Tenemos que tener mente de Cristo para entender. Pero para ti, ¿quién eres? ¿Quién soy? Dios nos pregunta a nosotros. Él nos pregunta a nosotros. Nosotros podemos decir, pues, el Señor Jesucristo, el que dio su vida. Pero, ¿quién es Dios para nosotros, hermano? ¿Qué ha hecho? Para entender eso y poder responder a esa pregunta, tenemos que tener entendimiento de parte de Dios. Tenemos que tener mente de Cristo. Por eso todo tiene un comienzo y todo tiene un fin. Todo tiene una forma, todo tiene un propósito en caminar con el Señor. Pero si no sabemos de dónde empezamos, mucho menos vamos a entender dónde terminamos. Si no sabemos qué estamos haciendo ni tenemos la mente de Cristo, ¿cómo vamos a hacer la voluntad de Dios? No es posible. Nos vamos a ir, como dice la palabra de Dios, guiándonos como ciegos. Así como personas, ¿cuántos de ustedes les ha pasado, no? Que están en un lugar, su casa o en otro lugar de noche, no saben dónde está la luz, dónde prenderla y todo oscuro, y qué va uno haciendo ahí, tocando las paredes o tocando a ver dónde voy? Porque no hay visión, no hay luz, no hay ojos, no hay vista que ver. Uno que se va guiando ahí con las manos a ver cómo llega. Y así muchos hijos de Dios, así quieren servir al Señor, así es la voluntad de Dios que quieren hacer, así guían porque no tienen entendimiento. Los ojos están cerrados, los ojos espirituales. Y luego dicen, yo hago la voluntad de Dios. ¿Cómo? ¿Cómo es posible? Si no tiene mente de Cristo, si no está buscando de Dios constantemente. Y es lo que escuchamos con muchos hermanos que dicen que están batallando muchos hermanos. Estamos batallando en esto, estoy batallando en lo otro. Oren por mí en esto, oren por mí. ¿Pero por qué? Porque se han quitado de principios, de fundamentos, se han ido. Y unos hermanos me han preguntado a mí, hermano, tengo una pregunta de la Biblia, decir, si puedo leer. Pero hacen preguntas que no tienen nada que ver con la salvación de uno. Y yo les he dicho a varios hermanos, pues la Biblia no especifica eso. Si no lo especifica es porque no tiene que ver con nuestra salvación. Pero yo quisiera, ¿qué pasó con todos los gigantes que caminaban la tierra? Hermano, ¿y eso le va a ayudar en su salvación? No, nomás para saber. ¿Y cómo explica cómo Dios es uno? No, pues no estoy seguro, pero yo sé que Dios es uno. Ese es el problema que tienen muchos hijos de Dios hoy en día. Se han alejado de la profundidad, como dice la palabra de Dios. El pensamiento de Dios es una profundidad. Y nos hemos ido a hacer preguntas o enfocarnos en cosas que no nos guían en ningún lado. No nos dan ningún entendimiento. Yo quisiera saber también qué pasó con los dinosaurios, pero no creo que me va a ayudar en mi salvación. Hay gente que tiene preguntas así, pero no nos van a guiar a donde tenemos que llegar. Hay
muchas preguntas. Yo le he hecho preguntas al rabino. Siempre que el hermano Martín me dijo de una pregunta que le haga al rabino y se me olvidó. Y el otro día que hablé con él, tengo una pregunta y dije, tengo que preguntarle otra vez al hermano porque se me olvidó. Ya. No sé si, a ver, después mi hermano me recuerda para mi próxima vez que hablo con el rabino para recordar que se me olvidó. Pero hay preguntas que son buenas para nuestra vida, porque sí nos da entendimiento, sí nos ayuda para poder guiarnos, nos abre el entendimiento. Pero hemos leído, hermanos, los pensamientos nuestros no son los pensamientos nuestros. Si no estamos en el Espíritu de Dios, no estamos en la mente de Cristo, no estamos caminando, ¿cómo es posible hacer la voluntad de Dios? No hay forma. Pero vemos aquí que le respondió el Señor a Pedro. Podemos leer una vez más. We read here, what did the Lord, blessed are you for this, not revealed by men, but by my Father in heaven. This is the Lord's response when he asked Peter, who am I to you? And he responded to the Lord saying, you are Christ, the Son of the living God. In verse 16. And verse 17, in verse 17 it says, blessed are you for this is not revealed by men, but by my Father in heaven. That's the understanding that comes from God himself, to know who is our God, who is our Lord Jesus Christ. Por eso dice, entonces respondiendo Jesús le dijo, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, mas mi Padre que está en los cielos. Gloria a Dios. Eso es lo que nosotros queremos, hermano. Que Dios también nos dé revelación en cómo caminar, en cómo servir y cómo hacer la voluntad de Dios. Solo de nuestro Dios puede venir ese entendimiento. Y ya terminando este año, ¿cuánto más? Yo pienso todos decimos, Señor, ayúdame a hacer tu voluntad, Señor. Ayúdame. Porque te he fallado en este año cuántas veces. He querido hacer más y no lo he hecho. He querido orar más, no lo he hecho. He querido ayunar más, no lo he hecho. He querido llegar más con los hermanos, no lo he hecho. He querido dar más y no lo he hecho. Podemos seguir la lista en uno y otro. ¿Cuánto hemos fallado, Señor? Ayúdame a poder hacer tu voluntad. Porque ya hemos recibido la revelación. We've received the revelation from God himself of who he is to us. Not who the world says he is, but who he is to me, who he is to you. That's the understanding that we need from the help of the Lord, so we can do God's will in our daily walk. As we get closer to the end of this year and prepare for the next year, we hope, with the help of the Lord, we're able to do more. ¿Verdad? Esperamos poder hacer más de lo que hicimos en este año. Yo le pido al Señor, ayúdame, Señor, a hacer más, porque siento que he fallado. Y le pido al Señor, Señor, ayúdame. ¿Qué más puedo hacer? Pero ¿qué plan estamos haciendo para llegar a eso, hermano? Nomás diciendo nomás, Señor, ayúdame, Señor. No, hay que orar, hay que ayunar, hay que leer más, hay que estudiar más, hay que congregarnos más, hay que servir más, de todo hay que hacer más. Porque no nomás podemos decir, Señor, ¿qué más puedo hacer? Yo lo digo de mí. Digo, Señor, dame entendimiento. Guíame, enséñame. ¿Qué es tu voluntad para mi vida? Todo tiene un propósito. Everything has a purpose. You know, I wrote down a few notes here for us. The things that I feel that have helped me to seek the Lord more on a daily basis. And I start our days off with God. Pray intentionally. Not pray just because you need to, or pray because you remember to, but pray intentionally, meaning go out of your way to make sure you pray with an intention, you know. And if you need help like I do, I make a lot of notes. So I always write down things that I know I'm thankful for to the Lord. I have a notebook and I write down as often as I can, daily or weekly. I write down. This helps me because I go back to it. When I read again, I go back to the things I wrote down. This is what I'm thankful for, Lord, on a daily basis. And one of the things I also try to do is turn my complaints into praise and worship of the Lord, because a lot of times I complain to myself.
this, and I have to reverse. I understand. I need to reverse those complaints and offer my best praise to the Lord. And one of the things I've learned, and I've written down in my notes all the time, is to learn to love others, not just myself. Learn to love others, our brothers and sisters. Learn to have a true love, because the Word of God says that we can. And I heard it preaching many years ago when I was young. Lo he escuchado desde niño, y yo pienso mucho lo hemos escuchado. Lo escuché de mi padre, de los pastores, hermano Efraín Anciano. Amarnos unos a los otros con todo el amor de nuestro Señor. Amarnos, porque se nos ha explicado y entendemos. La palabra de Dios dice, no importa si oramos por uno y se sanan, o que pensamos que hacemos esto, hacemos lo otro, ayudamos aquí, ayudamos allá. Si no hay amor en nosotros por uno por el otro, de nada nos sirve. Todo lo que hagamos de nada nos sirve si no tenemos un amor de verdad uno por el otro. De nada nos sirve, porque así dice la palabra de Dios, que Dios nos enseña a tener ese mismo amor que primero hubo en ¿qué? En nuestro Señor Jesucristo. Ese mismo sentir en nosotros. Y es una de las cosas que siempre me recuerdo. Hay que tener amor unos por los otros. Y también amarnos nosotros mismos como hijos de Dios que somos. No en la forma amarnos que yo soy mejor o yo tengo más necesidad que otros. No, amarnos en la forma que quiero darme todas las oportunidades. Me amo suficiente donde quiero darme todas las oportunidades para servir a Dios, de buscar de Dios. Buscando en una forma intencional cómo buscar de Dios. Hay mucho más que podemos ir diciendo. Que Dios nos ayude siendo la voluntad de Dios. Ahí vamos a ir orando. Dios bendiga a los que no pueden venir, y los que ven el video todavía ahí los pueden pagar ahí, por favor. Dios los bendiga a nuestros hermanos que no están aquí. Seguimos pidiendo